Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien en esta situación tan particular. A continuación vamos a ver la resolución de algunos ejercicios de la serie 2 de la materia química del CBC de la cátedra Bruno Di Riccio. El primer ejercicio que vamos a ver es el 2.5 que dice: ¿cuáles de las siguientes afirmaciones sobre los estados de agregación son correctas? En el ítem A tenemos que un sólido cristalino puro puede ser representado como partículas muy cercanas unas de otras, ordenadas regularmente. Acá les muestro la representación de los estados de agregación de la materia, sólido, líquido y gaseoso, que habrán visto en la explicación teórica. Es importante poder imaginarse la materia de esta manera, es decir, como partículas, porque nos va a facilitar otros análisis más complejos que vamos a hacer más adelante en la materia. Al comparar las distancias entre las partículas, vemos que en el estado sólido estas distancias son cortas. Esto es debido a la fuerte interacción que existe entre las partículas. Esta distancia aumenta en el líquido y más aún en el gaseoso. Como las partículas en el sólido tienen fuertes interacciones atractivas, se atraen mucho entre ellas y esto hace que quieran estar lo más cerca posible. Para lograr este acercamiento deben estar ordenadas. Por lo tanto, esta afirmación es correcta. En el ítem B tenemos que en un gas las partículas están más separadas entre sí con respecto a las de un líquido o a las de un sólido. En este caso, nos preguntan por el estado gaseoso, en donde las partículas tienen poca o ninguna interacción. No se atraen para nada prácticamente, lo que genera que haya distancias grandes entre ellas y estén más separadas en comparación a las del líquido y al sólido. Por lo tanto, esta afirmación también es correcta. Por último, el ítem C nos afirma que las partículas que constituyen un gas se mueven en forma casi independiente unas de otras y entre ellas hay espacio vacío. Nuevamente estamos pensando en el estado gaseoso que, como dije recién, se puede representar con partículas separadas entre sí, desordenadas, que no se atraen casi para nada. Ahora agrego entonces que en el estado gaseoso, como no hay atracción entre las partículas, nada les impide moverse por donde quieran, de forma independiente. Esto quiere decir que estar más cerca o más lejos de otra partícula no cambia el movimiento que tienen, ya que no interactúan entre sí. Además, en las grandes distancias que existen entre las partículas del estado gaseoso, no hay nada, o sea, hay espacio vacío. Acá les muestro otra representación de las partículas en estado gaseoso en movimiento que puede ayudar también. Y por todo esto que vimos, entonces, la afirmación es correcta. Antes de pasar al próximo ejercicio, quisiera remarcarles que es importante que a esta altura de la materia empiecen o intenten imaginarse estas representaciones, porque insisto que les va a ser muy útil más adelante. El siguiente ejercicio que vamos a resolver es el 2.8, que dice: se determinaron algunas propiedades de un trozo de hierro a una atmósfera y nos enumeran 5 propiedades que son masa, color, punto de fusión, volumen y solubilidad, con los valores obtenidos en la determinación de cada una. Fíjense que en el enunciado aparece el valor de la presión a la cual se realizaron estas determinaciones. En este caso, una atmósfera, que se abrevia así, una atm. Además, cuando nos indican el volumen y la solubilidad, aparece la temperatura en grados Celsius, en este caso 25 grados Celsius. Estos son datos adicionales porque no nos piden que los analicemos, simplemente nos advierten que, en caso de determinar estas propiedades en otras condiciones de presión y temperatura, los valores obtenidos podrían ser distintos. Acá les presento una imagen de la sustancia simple hierro, que es un metal. En el ítem A nos piden indicar cuáles de las propiedades determinadas son intensivas y cuáles son extensivas. Vamos a repasar brevemente qué significan estos conceptos.
Como habrán visto en la explicación teórica, una propiedad es intensiva cuando no depende de la cantidad de materia y es extensiva cuando sí depende de la cantidad de materia, es decir, que depende de la extensión del sistema material. Por ejemplo, si tomáramos una porción pequeña de hierro, que es el sistema material que estamos analizando, las propiedades intensivas serían las mismas que si tomáramos una porción mayor. Sin embargo, las propiedades extensivas sí cambiarían. Empecemos por la primera propiedad que aparece, la masa. La pregunta que debemos hacernos es, ¿cambia el valor de la masa al tomar una porción mayor o menor que la que tenemos? La respuesta es que sí, cambia, porque si la porción de hierro fuera mayor, habría más masa en el sistema, y lo contrario si fuera menor. Por eso es que la masa es una propiedad extensiva. Veamos el color. Misma pregunta. ¿Cambia el color al tomar una porción mayor o menor que la que tenemos? La respuesta es no. El color es el mismo, sin importar cuál sea la extensión del sistema. Por lo tanto, el color es una propiedad intensiva. Analicemos ahora el punto de fusión, que es la temperatura a la cual una sustancia pasa del estado sólido al líquido. Esta propiedad puede resultar confusa, así que voy a detenerme para intentar que quede claro el concepto. Esta es una propiedad intensiva, porque, por ejemplo, mirando la sustancia agua que todos conocemos, no importa si en la cubetera llenamos un hueco o todos, el agua siempre tendrá un punto de fusión de 0 grados Celsius. Es decir, que la temperatura no depende de la extensión del sistema. Recordemos que la temperatura a la cual ocurre el cambio de estado de sólido a líquido es la misma que de líquido a sólido. Puede que tarde más tiempo o puede que se necesite más energía del freezer para lograrlo, pero la temperatura a la cual ocurre este proceso es única para cada sustancia. Es más, si yo tengo una sustancia desconocida que es transparente y supongo que es agua, pero al determinar la temperatura a la cual pasa del estado sólido al líquido, o viceversa, no es 0 grados, puedo afirmar que no es agua, o por lo menos no es agua pura. Una cosa más que podemos ver en este ejemplo es que el punto de fusión del hierro es grande, en comparación al que mencionamos recién del agua. Esto es algo que vamos a estudiar más adelante, pero que ya podemos razonar, porque como el hierro está en estado sólido, las partículas se atraen mucho entre sí, y para poder separarlas y hacer que pasen al estado líquido será necesaria una temperatura más alta. La próxima propiedad es el volumen, y si pensamos nuevamente en la pregunta de si se modifica o no su valor al tomar una porción de diferente extensión, veremos que sí se modifica. Si hay más materia, hay más partículas, y cada partícula ocupa volumen, por lo tanto hay más volumen, y lo contrario si tuviera menos. Por último, vamos a analizar la solubilidad, que es la capacidad de una sustancia para disolverse, en este caso en agua. La definición formal de solubilidad es gramos de sustancia disueltos en 100 gramos de agua. Este valor por cada 100 gramos de agua no va a cambiar con la porción que tomemos. Así que la solubilidad a una dada temperatura es una propiedad intensiva. Como en este caso dice que es insoluble, es decir, que no se disuelve nada de hierro en agua, es más fácil entender que no depende de cuánto hierro tenga, nada se va a disolver, por lo menos a 25 grados Celsius y una atmósfera. En el ítem B nos piden calcular la densidad del hierro a una atmósfera y 25 grados Celsius. Les acerco acá la fórmula para calcular la densidad, que es hacer la cuenta del valor de la masa dividido el volumen. Esta fórmula tienen que recordarla. Por eso se las remarco así. Nuevamente, estos datos adicionales de presión y temperatura simplemente nos indican que tiene sentido hacer las cuentas, ya que si el enunciado nos pidiera, por ejemplo, calcular la densidad a 20 grados o a 5 atmósferas, es decir, a otros valores de temperatura o presión, no podríamos hacerlo, ya que no sabemos cuál es el volumen en esas condiciones. Algo interesante para destacar es que la masa no cambia con la presión o con la temperatura. El símbolo de la densidad que vamos a usar a lo largo de toda la cursada se llama ρ, que es el que les muestro acá,
pero en algunos libros lo pueden encontrar con la letra griega delta. Sabiendo que tenemos que usar esta fórmula, reemplazamos la masa y el volumen y hacemos la cuenta. Por último, expresamos el resultado con 3 cifras significativas. Además, colocamos las unidades correspondientes de la densidad, que son gramos sobre mililitros. Por favor, presten atención en el examen y pongan las unidades, porque si el número es correcto pero las unidades están mal o no están, todo el ejercicio será anulado. Bueno, sonó como una amenaza, pero de verdad es un consejo. Pasemos ahora al ejercicio 2.13, cuyo enunciado dice: a 20 grados Celsius se dispone de un sistema heterogéneo formado por 150 mililitros de metanol. Nos da la densidad del metanol, que es 0,792 gramos sobre mililitros, 80 mililitros de agua, cuya densidad es 1 gramo sobre mililitros, y 25 gramos de cobre sólido. Además nos dicen que el metanol y el agua se mezclan formando soluciones en toda proporción. Y nos piden calcular A, el porcentaje masa en masa del metanol en el sistema. En primer lugar, antes de hacer nada, recomiendo enfáticamente que se hagan un esquema del sistema que están analizando, por lo menos siempre que puedan. Esto está relacionado con lo que les comentaba en el ejercicio 2.5, de poder imaginarse qué es lo que están intentando analizar. Acá tengo para buscar imágenes y traté de que sea lo más representativo posible, pero en sus hojas, con algo muchísimo más simple, alcanza. Otra recomendación es que anoten los datos que les dan en la hoja donde van a resolver el ejercicio, cuidando de copiarlos correctamente. Acá en este caso yo se los remarqué. Este sistema es un sistema heterogéneo que está formado por 2 fases, una sólida que es el cobre y una líquida que es una mezcla homogénea a la que podemos llamar también solución, formada por el metanol y el agua. Como nos piden que calculemos el porcentaje masa en masa, les acerco la definición y fíjense que nuevamente se las remarco de esta manera porque deben recordarla. El porcentaje masa en masa de algo, este algo puede ser una sustancia o un elemento que en esta definición, para que la recuerden, lo llamé X, se establece a partir de un sistema que debo definir y esto va a ser importante. El porcentaje masa en masa de algo, es decir, X en el sistema, es la masa de ese algo cada 100 gramos totales del sistema que definí. Por lo tanto, el porcentaje masa en masa de metanol en el sistema es la masa de metanol que hay si tuviera 100 gramos totales de sistema. Pero, ¿cuántos gramos totales tengo? Porque si tuviera 100 gramos, directamente la masa de metanol que hay es el porcentaje masa en masa. Lo primero que debemos hacer entonces es calcular la masa total, que es la suma de todas las masas. De entre los datos que me dan, la masa de cobre ya la tenemos, pero los datos de metanol y agua no son de masa, sino que son de volumen. Así que primero debemos calcular su masa, ya que no podemos sumar gramos con mililitros, es decir, no podemos sumar masa con volumen. Para calcular la masa vamos a usar la fórmula de la densidad que ya vimos. A diferencia del ejercicio anterior, ahora el valor de la densidad lo conocemos y también tenemos el valor del volumen. Entonces podemos despejar la masa, que es lo que queremos calcular, y reemplazar los datos. Simplificamos correctamente las unidades como muestro acá para finalmente hacer la cuenta con los números y obtener la masa de metanol con sus unidades correspondientes, que son los gramos. Vamos a realizar exactamente el mismo procedimiento para el agua. Si prestan atención al valor que obtuvimos de masa, 80 gramos, verán que es el mismo número que teníamos de volumen, pero con otras unidades, lógicamente porque es otra propiedad. Esto ocurre porque la densidad del agua es 1 gramo sobre mililitro.
que quiere decir que si tengo 1 mililitro de agua, hay 1 gramo y 1 gramo de agua ocupa un volumen de 1 mililitro. Esto es algo que deben recordar, por eso está así resaltado. En ejercicios de series posteriores vamos a asumir que ustedes cuentan con este dato, que estrictamente solamente vale a 25 grados Celsius y 1 atmósfera, pero vamos a suponer que no cambia a menos que el ejercicio indique lo contrario. Ahora sí podemos calcular la masa total sumando todas las masas y vemos que da 223,8 gramos. Una observación que quiero mencionarles es que como este resultado es intermedio, es decir, que no es la respuesta final del ejercicio, es importante usar más de 3 cifras significativas y redondear solamente en el resultado final a 3 cifras significativas. Finalmente, queríamos saber cuánta masa de metanol habría si tuviera 100 gramos totales del sistema. Una forma de plantear esto es con regla de 3 simple, que se lee de la siguiente manera. En el primer renglón estoy escribiendo que tengo 118,8 gramos de metanol en 223,8 gramos totales del sistema. En el segundo renglón indico que no sé cuántos gramos de metanol tengo y como no sé cuánto es, lo llamo X, que es lo que voy a calcular, en 100 gramos totales del sistema. Como es algo que vamos a usar muchísimo a lo largo de la materia, voy a hacer un breve repaso de cómo se calcula el valor de X en la regla de 3 simple. Una vez que planteamos esta regla de 3 simple, lo primero que hay que hacer es verificar las unidades. Arriba y abajo tienen que ser las mismas unidades a ambos lados de las líneas. Esto nos va a ahorrar muchísimos errores. Luego ya podemos hacer la cuenta que siempre empieza en el mismo renglón donde está la X, que es el de abajo, pero del lado de enfrente. Ese valor lo multiplicamos por el cruzado y después lo dividimos por el de enfrente. Da exactamente lo mismo si yo lo hubiera escrito así, que se lee. En 223,8 gramos totales de sistema hay 118,8 gramos de metanol. Si tuviera 100 gramos totales, tendría X, es decir, no sé cuándo tendría gramos de metanol. Y la misma idea de voy enfrente de X, primero multiplico por el cruzado y segundo divido por el de enfrente. Al hacer la cuenta, vemos que si lo escribiéramos de esta manera, las unidades son coherentes y esto es porque verificamos que sean las mismas unidades arriba y abajo a ambos lados. Haciendo la cuenta, obtenemos el valor del porcentaje en masa de metanol en el sistema, que por último lo redondeamos para expresarlo con 3 cifras significativas. En el ítem B nos piden que calculemos el porcentaje masa en masa de agua en la fase líquida. Esto quiere decir que ahora el sistema es la fase líquida. Como el cobre está en la fase sólida, podríamos pensar que sacamos el cobre, como muestro acá. Al igual que antes, calculamos primero la masa total del sistema, este nuevo sistema que está compuesto por metanol y agua. Y hacemos lo mismo que hicimos en el ítem A, pero planteando la siguiente regla de 3 simple. En el primer renglón decimos que tengo 80 gramos de agua en 198,8 gramos totales del sistema y en el segundo renglón no sé cuántos gramos de agua hay, lo llamo X, en 100 gramos totales. Pueden notar que siempre va a pasar que en la regla de 3 simple el renglón de arriba contiene 2 datos y el renglón de abajo contiene un dato y la incógnita X. Hacemos la cuenta, igual que antes, y redondeamos a 3 cifras significativas el resultado final, obteniendo el porcentaje masa en masa de agua en la fase líquida. Pasemos ahora al ejercicio 2.17, en el que vamos a indicar cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas. El ítem A nos dice que un sistema es homogéneo si está formado por una única sustancia. Acá les doy una pista que es agua con hielo, un sistema heterogéneo formado por 2 fases, la fase líquida y la fase sólida, pero por una única sustancia, H2O. Por lo tanto, esta afirmación es incorrecta,
Ya con que exista un ejemplo en donde no se cumple la afirmación, me alcanza para evidenciar que no es cierto lo que afirma. Y para que no sea tan largo y pensando en que ustedes ya intentaron analizar estas afirmaciones, les presento el otro ítem que es incorrecto, que es el D. La D es incorrecta porque si analizo porciones distintas del sistema, voy a obtener resultados distintos de sus propiedades extensivas. Esto vale tanto para un sistema homogéneo como para uno heterogéneo, porque está en la definición de propiedad extensiva. Analicemos ahora las restantes que son correctas. La B dice, un sistema es homogéneo si está formado por una única fase. Es la definición de sistema homogéneo. La C dice, un sistema constituido por dos o más fases es heterogéneo. Es la definición de sistema heterogéneo. Y la E dice, un sistema es homogéneo cuando sus propiedades intensivas son las mismas en cualquier porción del volumen que ocupa. Es muy parecida a la que analizamos recién, a la D, que era incorrecta, pero al decir que son las propiedades intensivas las que no varían en cualquier porción del sistema homogéneo, se vuelve correcta. Además, como un sistema homogéneo está formado por una sola fase, podemos afirmar que una fase es una porción del sistema en donde sus propiedades intensivas no cambian. O sea que esta puede ser una definición de qué es una fase. Por último, el ejercicio 230 nos dice que se dispone de una solución de cloruro de sodio en agua. ¿Cuál de las afirmaciones siguientes es correcta? En el A dice que el sistema podría pasar a ser heterogéneo variando su temperatura. En primer lugar, como ya hicimos antes, vamos a imaginarnos nuevamente y a representar el sistema que estamos analizando. Agua con sal. Como nos dicen que es una solución, el sistema se vería de la siguiente manera, ya que una solución es siempre un sistema homogéneo. La sal se encuentra entonces disuelta por completo en el agua. Por razones que vamos a explicar y van a poder comprender más adelante en la materia, el cloruro y el sodio que forman la sal, al disolverse en agua, se separan como se ve en la representación que les muestro. Y la pregunta que debemos hacernos es si hay alguna manera de llevar este sistema homogéneo a uno heterogéneo variando la temperatura. El concepto que está detrás de la respuesta a esta pregunta es el de la solubilidad. Si recuerdan el ejercicio 2.8 que nos daba la solubilidad del hierro, además nos decía que estaba medida a 25 grados Celsius, porque si la temperatura fuera otra, la solubilidad podría ser distinta. Que la solubilidad cambie implica que la cantidad disuelta cambia, aumenta o disminuye. Esta es la razón por la cual esta afirmación es correcta. Variando la temperatura, cambia la solubilidad. Si ese cambio lo hago en el sentido en que la solubilidad baja, lo que va a ocurrir es que voy a poder tener menos sal disuelta que antes. La sal que no pueda estar disuelta va a caer en el fondo formando un sólido. Podemos recordar además que las partículas en un sólido están cerca entre sí, atraídas y ordenadas como se puede ver acá. A este sólido que se forma a partir de partículas que anteriormente estaban disueltas también se le dice precipitado. El ítem B no es correcto ya que no hay forma de que precipite sal agregando más agua, sino que todo lo contrario. Si pensamos la solubilidad de la sal en agua como la facilidad que tiene para disolverse, cuanto más agua haya, más fácil va a ser que quede disuelta. Y, lo que es lo mismo, más difícil va a ser que precipite y forme un sistema heterogéneo. Los ítems siguientes tampoco son correctos porque tanto la sal, cloruro de sodio, como el agua, H2O, son sustancias compuestas, es decir, que cada una está formada por más de un elemento. La sal está formada por los elementos sodio y cloro. El agua está formada por los elementos hidrógeno y oxígeno. Y por último, esta afirmación también es incorrecta porque la densidad es una propiedad intensiva. Ojo con esto porque si recuerdan, la fórmula de la densidad es masa sobre volumen.
La masa y el volumen son propiedades extensivas, pero al dividir la masa con el volumen para obtener la densidad, esta última no depende de la cantidad de materia. Por ejemplo, pensemos en el agua que tiene densidad 1 gramo sobre mililitro, como vimos. Eso quería decir que 1 gramo está contenido en 1 mililitro. Pero si tuviéramos 5 gramos, estarían contenidos en 5 mililitros. En ambos casos, la densidad es 1 gramo sobre mililitro, a pesar de que el primer sistema tiene menos materia que el segundo. Bueno, eso es todo. Espero que les haya servido. Aprovechen estas primeras series para conocer bien el vocabulario que usamos y no dejen de preguntar si hay algo que no queda claro. Mucha suerte y espero que les vaya muy bien.